Bueno, y hoy entonces lo que vamos a hacer es continuar con lo que corresponde al tema de derivada. ¿Tá? Vamos a refrescar primero entonces algunos conceptos. Ya habíamos hablado de que la derivada de la función en un punto de abscisa x igual a, lo que hace es medir la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto. ¿Qué importancia tiene conocer la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto? Bueno, la importancia que tiene es que el valor de esa pendiente y sobre todo también el signo va a ser utilizado para medir la variación de la función en ese punto. Por ejemplo, si la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto te da positiva, vamos a decir que en ese punto la función viene creciendo. Si la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto nos da negativa, entonces vamos a decir que la función viene decreciendo. A su vez, si yo determino pendientes de las rectas tangentes a las curvas por varios puntos, puedo hasta hacer una comparación de la rapidez con la que vienen creciendo o decreciendo la función en esos puntos indicados. ¿Tá? Si yo comparo 2 o 3 puntos que tengan, por ejemplo, pendiente positiva, entonces hasta te puedo decir que en aquel en el que el módulo de la pendiente sea mayor, la rapidez con la que se está dando esa variación, ese crecimiento o decrecimiento, va a ser mayor que en otro punto donde esa pendiente te ha dado más chica. ¿Está? Bien. Ahora, habíamos visto que además de calcular la derivada de la función en un punto, podemos determinar lo que llamamos la función derivada. ¿Cuál es la importancia de determinar la función derivada? La función derivada lo que te va a dar es una fórmula matemática, generalmente dependiente de la variable independiente, que te va a permitir calcular el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva por cualquier punto de esa curva. Entonces, si yo te pidiera hallar la pendiente de la recta tangente a la curva en varios lugares, te conviene más hallar la función derivada que te va a dar una fórmula general y luego reemplazar en esa fórmula general por las abscisas de los puntos donde querés la pendiente de la recta tangente. En lugar de calcular varios límites, uno por cada punto en el que querés la pendiente de la recta tangente, calculás uno solo, que sería el que te va a permitir calcular el f' de x, y luego en la expresión que resulta, reemplazan x por las abscisas de los puntos. Muy bien. Habíamos visto también en la videoconferencia última, o sea, de ayer, que, digamos, alguien se había empezado a tomar el trabajo hace mucho tiempo de tomar distintos tipos de funciones, aplicarles la definición para calcular el f' de x e intentar, una vez obtenida la fórmula, hacer algún tipo de deducción que le permitiera generalizar y obtener una regla para esas derivadas. Así se fueron construyendo tablas donde se resumen justamente esos resultados obtenidos. Vale decir, este sería un tipo de tablas de derivadas con el que podemos trabajar. Hay muchas en la bibliografía, difieren en el formato, en el color, en la organización. Esta es una buena tabla bastante completa que la van a manejar entonces por el resto de su vida de estudio matemático, digamos así. En esta tabla que habíamos hablado en la última videoconferencia, que vuelvo a repetir, se construye tomando distintos tipos de funciones, aplicándoles la definición, o sea, la fórmula del límite para hallar su derivada, su función derivada, y luego se trata de ir deduciendo algún tipo de regla general que te conduce a esto que está tabulado. En esta tabla en particular, habíamos dicho que en la parte superior de la tabla, en este encabezado,
tenemos justamente las reglas para derivar las operaciones fundamentales, es decir, cómo derivar una suma, un producto, un cociente, ¿tá? Por ejemplo, acá en este caso, la derivada de la suma de dos términos, me dicen que es la suma de la derivada de cada término. Y habíamos establecido que si en lugar de dos términos son 100, bueno, acá simplemente tendrás la suma de 100 términos, cada uno derivada de un término original acá. La resta, a su vez, recuerden que también era una suma, es la suma del opuesto, así que va con la misma regla que está acá. Si tú tenés la resta de dos funciones, acá va a ir la resta de dos derivadas. Después tenemos una regla para el producto, una regla para el cociente, y luego tenemos que en esta tabla aparecen dos columnas, una columna que está bajo el título de funciones simples. Para poder aplicar tenés que tener exactamente la función como está de este lado, para que digas que la derivada es esto, y otra columna, la de funciones compuestas, donde acá, en el lugar de la U que aparece, podés encontrarte cualquier tipo de función. Por eso se llaman funciones compuestas, porque en realidad en el lugar de la U que aparece de este lado, hoy o mañana podés tener cualquier tipo de expresión. Ahora vamos a ir viendo cómo vamos a utilizar estas tablas. Por acá abajo tenés también si la función es logaritmo neperiano del valor absoluto de x, la derivada es 1 sobre x. Si no tenés entre barras de valor absoluto, la regla es la misma igual. ¿Ven? Acá la tenés. Y acá cuando dice logaritmo neperiano del valor absoluto de u, en el lugar de la u puede aparecer cualquier cosa, es 1 sobre u por u', y si no tuvieras entre barras, es exactamente la misma formulita. Y bien, hay que irse familiarizando con el manejo de estas tablas, que lo que hacen es tratar de agilizarme el cálculo de la derivada. Cuando ustedes estén frente a un ejercicio en el que necesitan hacer una derivada, salvo que la letra del problema me pida expresamente hacerlo aplicando la definición, que es con el límite, ustedes van a poder utilizar estas tablas para derivar, ¿tá? Esto va a darse cuando el objetivo fundamental del ejercicio no sea la derivada es algo secundario que tengo en el camino, ¿tá? Bien. Vamos a ir viendo ahora cómo vamos a ir aplicando esas tablas. Ya la última videoconferencia trabajamos con un par de ecuaciones sencillas, vamos a ir de a poco aumentando el volumen de esas funciones y vamos entonces a intentar derivar con la tabla anterior. Entonces, supongamos que la función que me dan es esta que está aquí. Lo primero que ustedes tienen que hacer para empezar a derivar es decidir cuál es la operación fundamental que gobierna la expresión. Para eso van a pensar, si yo tuviera que leerle el ejercicio a alguien que no lo está viendo, ¿cómo lo leo? Entonces, fíjense en que ante todo esto es un producto. Yo digo, es el producto de, y bueno, en este caso sería una constante, por un x más 1 a la 2. Pero ante todo es un producto. Un producto muy particular porque es el producto de una constante, un número, por algo. Entonces me voy a ir a la tabla, columna de las funciones compuestas. Fíjense que por aquí tenemos cómo derivar el k por u. Dejo el k quieto, solo derivo el u. O sea que tú vas a dejar el 5 quieto, acá está, para derivar esto es lo que uso, dejo el 5 quieto y solo derivo el u. Ahora, cuando voy a ver cómo derivar esto, voy a pensar, ¿cómo lo leo? Bueno, esto es un u a la n, u a la n. Según la regla, pasa la n delante de la u queda elevado a 1 menos y se multiplica todo por u'. O sea, vos tenés en el lugar de la u un x más 1, u a la n. Pasa el 2 para adelante, ese u queda elevado a 1 menos y se multiplica por u'. Pero entonces ahora tengo que derivar esto.
que ante todo, si yo se lo voy a leer a alguien que no lo ve, olvídate del resto del ejercicio, si le voy a leer esto es una suma. Por lo tanto, voy a derivar esta expresión usando la regla de suma. Y si voy a derivar una suma, hay que hacer la derivada de cada término. Ergo, vas a derivar la x y vas a derivar el 1. Lo demás lo voy copiando todo igual. Pero la derivada de x, la tengo en la columna de las funciones simples, es 1. Y la derivada del 1 es 0, porque es una constante. Ahora que no tenés más comitas, entonces vas a ordenar esa expresión, ¿ves? 5 por 2, 10 por x más 1, hago la distributiva, y esta va a ser la expresión de mi función derivada. Por supuesto que si yo voy a la función de partida y te pido que la derives aplicando la definición, o sea que halles el f' de x haciendo el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0, el resultado nos tiene que dar lo mismo. Por eso muchas veces van a encontrarse que hay ejercicios de examen o de parcial o de prueba donde yo te digo, bueno, hallar la derivada de la función aplicando la definición y luego en la parte B te pido, verifica que no te has equivocado derivando por tablas. ¿Tá? Obviamente, sea cual sea el camino, si trabajo bien, me tiene que dar la misma expresión. Bueno. Supongamos ahora que vamos a este segundo ejemplo. Tenemos esta función racional, porque está dado por un cociente de polinomios. ¿Tá? Función racional. Cuando voy a empezar a derivar, para saber con qué regla arranco, voy a pensar que si le voy a leer este ejercicio a alguien que no lo ve, ¿cómo se lo leo? Bueno, ante nada eso es un cociente. O sea que la operación fundamental es el cociente. ¿Cuál es la regla que tengo en el encabezado de la tabla para derivar un cociente? La regla dice que vos, si tenés un u sobre b, fíjense que todo esto está en el lugar de la u, todo esto está en el lugar de la b, la derivada es derivada del primero por el segundo menos primero por derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Y voy a hacer eso, ¿está? En este ejercicio, vuelvo a repetir, esto es lo que está en el lugar de la U y todo esto lo que está en el lugar de la B. Así que empiezo, derivada del primero por el segundo menos primero por derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Cuando yo eleve esto al cuadrado, es potencia de potencia, dejo la misma base, multiplico los exponentes. Y ahora voy con cuidado, lentamente, a empezar a derivar. Por ahora, copié todo esto igual y empecé por derivar este pedazo. ¿Está? ¿Cómo lo voy a leer? Olvídate del resto del ejercicio. Si yo fuera a leerle a alguien esto ante todo es una potencia. Es un u a la n. Así lo leo, como un u a la n. Así que según la regla, pasa la n delante, el u queda elevado a un exponente, una unidad menor, y todo multiplicado por u'. Repito, en el lugar de la u tenés un x más 2. Por lo tanto es el 2 para adelante, el x más 2 elevado a 1 menos, y todo por u'. Pero la derivada de esto, que es una suma, va a ser la derivada de cada término. Ya viste que la derivada de la x da 1 y la derivada de la constante 0. Por eso 1 más 0, todo eso te va a dar 1. ¿Tá? Y ahora empecé a derivar esto, que es una suma, así que es la derivada de cada término. Lo demás lo voy copiando todo igual, ¿sí? Ahora empiezo acá. ¿Cómo voy a leer esto? Esto ya vimos que era un K por U. Dejo el K quieto, o sea, el menos 4, yo acá hice todo en un solo paso. Dejo el menos 4 quieto y solo derivo el x2. Pero la derivada del x2 pasa el 2 para adelante y la x queda elevado a 1 menos. Por eso, en definitiva, te daba menos 8x. La derivada de un K por X es K y la derivada de la constante es 0.
Lo demás lo sigo copiando todo igual. Acá ya hice esta distributiva. Bien. O sea que en definitiva acá me va quedando así. Y una vez que no tenés más comitas, significa que terminaste de derivar, la expresión de esa derivada tiene que quedar reducida a su mínima forma. Antes de ponernos a lo bobo a hacer distributivas en ese numerador, observen si ustedes pueden entre los dos términos que tienen, recuerden que los signos de más y menos fuera de paréntesis separan términos, fíjense si ustedes pueden sacar algo de factor común antes de ponerse a hacer cuentas. Entonces, si yo miro estas dos expresiones, en ambas se está repitiendo el x más 2. Entonces voy a sacar de factor común, lo podés escribir adelante o atrás, ese x más 2. Si yo saco un x más 2 de acá, dejo el menos 8x más 5 multiplicado por el otro x más 2. Viene un menos. Si yo saco el x más 2 de acá, dejo este paréntesis multiplicado por 2. Acá está mi factor común, el denominador igual. Pero ahora, un x más 2, que queda multiplicando a todo lo que está arriba, se va con uno de los 4 que tenés abajo. Por eso va a quedar x más 2 a la 3. Y este se va. Entonces ahora ya empiezo a hacer todas las cuentas. Fíjense que acá, distributiva, menos 8x2, menos 16x, más 5x, más 10. Y cuidado, al mismo tiempo que hice acá las distributivas, como todo estaba precedido por un menos, cambié los signos. No se vayan a comer nada. Por eso me queda menos 8x2 más 8x2, más 10x menos 10x, menos 2 más 2. Agrupé términos semejantes y esta termina siendo entonces, saqué un 3 de factor común arriba, si quieren factorizarlo al máximo, esta viene a ser la expresión de mi función derivada. Por supuesto, otra vez repito lo mismo, que si hubieras querido hacer la derivada con la definición, con el límite, que hubiera tenido que llegar al final a dar exactamente lo mismo. ¿Está? Bien, y voy a uno más. Supongamos que ahora la función que quiero derivar sea esta. ¿Cuál es la operación fundamental que rige la expresión? ¿Cómo se la leería a alguien que no la ve? Como un producto. Entonces voy a entrar a derivar según la regla del producto. Entonces, por ejemplo, acá yo le cambié el orden porque habitualmente el orden de los factores no altera el producto, pero cuando vos tenés una función exponencial, la exponencial se escribe atrás habitualmente. Entonces voy a hacer de cuenta que esto es U y que esto es B. Así que según la regla que está acá, es derivada del primero por el segundo más primero por derivada del segundo. Y voy a empezar a derivar. Acá tengo que derivar una suma, así que hay que hacer la derivada de cada término. Sería la derivada de la x y la derivada del 4. Lo demás lo voy copiando igual. Y acá esto es un e a la u. La derivada de e a la u es e a la u por u'. E a la u por u'. Sigo. La derivada de x que es 1, la derivada de la constante que es 0, y esto lo voy copiando igual. Y acá, que es la derivada de una suma, sería la derivada del primero y la derivada del segundo. Entonces te quedó esto en el primer término, el x más 4 por el e por menos 4 en el segundo. Y antes de hacer cuentas, mirar para ver si puedo sacar factor común. Y me encuentro que en estos dos términos que tengo acá, hay algo que obviamente se está repitiendo, es la exponencial. Si yo saco la exponencial de acá, dejo el 1. Si yo saco la exponencial de acá, dejo el menos 4 multiplicado por x más 4. Entonces, hago la cuenta dentro de este paréntesis llave, agrupo términos semejantes, se suele escribir esto adelante de la exponencial, y esta es entonces la derivada de la función de partida. Y otra vez, si yo hubiera hecho la derivada aplicando la definición,
hubiera tenido que llegar exactamente a lo mismo. ¿Bien?